Buenos días, bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes a todos y bueno, una vez más, gracias por venir a los seminarios que organiza la Cátedra de la Fundación Sistemas Genómicos. Y hoy tenemos pues el placer de contar con nosotros al doctor Santiago Palacios, que es ginecólogo y es director del Instituto Santiago de la Mujer. Bueno, Santiago Palacios es médico, lógicamente él estudió ginecología en la Autónoma de Madrid y luego hizo el doctorado en la Fundación Jiménez Díaz y allí pues continuó su carrera clínica. Primero fue uno de los pioneros en empezar con todo lo que son las técnicas hoy ya de diagnóstico prenatal que están ampliamente conocidas por todos vosotros. Después fue también pionero en montar la primera unidad de menopausia de nuestro país, allí en la Fundación Jiménez Díaz, y después fue también un pionero y un visionario porque decidió marcharse de la Fundación Jiménez Díaz y crear el Instituto Palacios, que actualmente dirige después ya de casi 30 años de actividad más o menos. La verdad es que os podría contar muchas cosas de Santiago, pero es mejor que dejarle que nos presente su actividad o parte de su actividad, por lo menos, que está muy enfocada en el mundo de la menopausia, y únicamente insistir en su actividad científica, en su actividad clínica y en su actividad docente. Ha sido presidente de la Sociedad de Menopausia Española, de la Sociedad Internacional también de Menopausia, y bueno, pues tiene una actividad muy fuerte en todos los sentidos. Muchas gracias, Santi, por venir aquí. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Javier y yo somos amigos desde hace, no sé, 30 y tantos años. Nuestra lucha en la Fundación Jiménez Díaz, estábamos recordando que mi tesis doctoral fue con ellos, con él, amniocentesis, cuando no se hacían en España, en las mujeres con aceite de colza, cuando fue la crisis de colza. Entonces nombraron a la Fundación Jiménez Díaz Centro y yo aproveché, que era el que hacía las amniocentesis, para hacer mi tesis doctoral, pues claro, era única. Nadie había hecho, ni lo ha hecho en el mundo nunca más, la amniocentesis con la intoxicación de aceite de colza. Entonces, claro, fue una tesis simpática. Pero después me dediqué a la menopausia, que es un mundo tremendo, las hormonas, la salud de la mujer, una visión holística. Y he elegido este tema hoy, que le agradezco a la Fundación del Sistema Genómico, porque tiene mucho que ver con los genes, tiene mucho que ver con la genética, y es un campo vacío, es un campo que hay mucho que hacer, es un campo de futuro, y es un reto, por una parte, para todos los genetistas y un reto para todos los clínicos, como vais a ver hoy. He elegido este nombre a propósito, y no menopausia precoz, y ahora vais a ver por qué. Pero quería antes deciros que todo aquel que quiera ponerse en contacto con más dudas, más preguntas, pues que pueden acudir al Instituto Palacios. Yo sé que hay aquí representantes de ASACO, que también soy miembro de la Fundación ASACO, que son de pacientes con cáncer de ovario, que es otro grupo muy interesante, porque después de encima de haber pasado lo que es el cáncer de ovario, las dejan con la menopausia precoz o con el fallo prematuro ovárico y sus consecuencias. Luego, por lo tanto, desde aquí, si me están viendo en el webinar también la presidenta, que es amiga mía, etcétera, les doy un abrazo muy cariñoso. Fíjense que el fallo ovárico precoz se define, que es lo primero y una cosa clara para empezar a situarnos donde estamos, como el desarrollo de un hipogonadismo, es decir, de tener bajo el estradiol, que eso significa hipogonadismo, antes de los 40 años. ¿Y por qué le llamamos fallo ovárico precoz y no menopausia precoz? La menopausia precoz es un concepto irreversible. Es el típico concepto cuando quito yo los ovarios, porque hay que quitarlos. Por ejemplo, una cirugía ovárica, ya no va a poder ese ovario nunca producir óvulos cuando hacemos cirugías. Entonces eso se llama menopausia precoz, cuando quitas los ovarios o las operas globalmente.
Y por lo tanto, concepto de menopausia precoz, irreversible, concepto fallo ovárico precoz, es la que conserva el ovario y le falla, que puede ser para siempre, pero puede que no lo sea, como veréis ahora a continuación. De tal manera que la palabra fallo ovárico precoz es una palabra que implica que conservas el ovario todavía y por lo tanto tiene otro tipo de connotaciones. Fijaros que la definición clínica de este fallo ovárico precoz es cuando existen tres conceptos. Por una parte, que a una mujer que no le tendría que fallar la regla le empieza a fallar o tener poca regla o no tiene la regla durante 3 meses seguidos, siempre hablamos de 3 meses, es un concepto fundamental. Cuando, y eso se ve mucho en las unidades de fertilidad, de reproducción, se intenta estimular el ovario con gonadotropinas y no hay más de 5 folículos que tengan más de 15 milímetros. Y finalmente, cuando la FSH, que también hacemos 2 mediciones siempre, la FSH está por encima de los rangos de normalidad. Con estas 3 características, uno tiene que sospechar que esa mujer le falla la regla o le va a tener un fallo precoz. Claro, el primero de todos es cuando una chica, 30 años, imaginaos, 35, le falla 3 meses la regla o de repente dice, tener reglas normales he pasado a tener una gotita. Esa es una luz roja durante 3 meses para todos nosotros, porque a esa chica es cuando debemos de hacerle, en primer lugar, ver las hormonas, la FSH, ahora ya lo veréis, el diagnóstico, y hacer alguna otra prueba, y a lo mejor tenemos doble oportunidad. Una, sacarle los óvulos y criopreservarlos, y ese es el diagnóstico precoz. Y además el tratamiento, de tal manera que va a poder ser madre en el futuro y a la vez no tener síntomas. Por lo tanto, es un tema serio, pero positivo, porque el hacer las cosas pronto y tener una visión clínica va a poder dar grandes satisfacciones. Fijaros que calculamos, sobre todo fijaros en la segunda línea, que es quizá la que resume, que hay un 1% de mujeres con fallo ovárico precoz. Un 1%, son muchas. Si uno dice, bueno, un 1% quiere decir que ¿quién no conoce a 100 amigas? Pues una de ellas seguro que tiene un fallo ovárico precoz. Y que es fallo ovárico precoz con algunas alegrías de vez en cuando, o sustos, si lo queréis llamar en algunos casos, porque ese fallo ovárico precoz no tiene por qué ser permanente. De vez en cuando puede haber una ovulación. Aquí suele pasar, ya sabéis, lo de siempre. La que quiere quedarse embarazada no se queda, y la que no quiere, de vez en cuando tenemos una sorpresa. Luego también el clínico tiene que tener mucho cuidado en el mensaje que da y cómo lo da. Mientras que no se puede decir que una mujer no puede tener hijos con un fallo ovárico precoz, nada más que cuando hay más de 1 año sin regla y menstruaciones y tiene más de 45 años. Luego en estas edades hay que decirle, tiene usted un fallo ovárico precoz, posiblemente o casi seguro no se quede, pero puede haber alguna ovulación esporádica. El mensaje clínico tienes que dárselo muy claramente. Ha habido un estudio ya hace años, que era el estudio Women Across the Nation, en el cual nos dicen que las caucásicas, nosotros, tenemos ese 1% de posibilidad de fallo ovárico precoz y que, sin embargo, por ejemplo, latinas y mujeres afroamericanas tienen casi un 40% más, un 1,4%, mientras que las japonesas lo tienen prácticamente no existe. Claro, aquí ya los viejos lobos genéticos que tenemos aquí, genetistas, dicen, eso tiene que ver con genes, o posiblemente, porque si no, ¿cómo se explica esta diapositiva, que es la más importante epidemiológica? Seguro que algo tiene que ver. ¿Por qué las japonesas no y las caucásicas o las latinas y americano-africanas más? Bueno, también puede ser porque haya más enfermedades autoinmunes, que ya después veremos que tiene también mucho que ver. Hay muchas razones. Es la típica enfermedad que es interesante porque podemos participar todos, ya que las causas son tremendamente múltiples. Y a eso vamos. Hoy voy a desarrollar estos 4 puntos, que son 4 puntos muy claros. Uno va a ser
la etiología y la patología. Otra va a ser la clínica y el diagnóstico de esta entidad. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Que esa todas las mujeres de la SACO deben de tener bien claro, que es la misma, sea quirúrgica o no sea quirúrgica. Y el tratamiento, que es el mismo también para la menopausia precoz o para el fallo ovárico prematuro, es decir, el hipogonadismo, la falta de estrógenos antes de tiempo. Fijaros esta diapositiva tan bonita. Las causas de fallo ovárico prematuro. Claro, el 65% este es deprimente, ¿no? Perdón. El 65% este es deprimente de las causas idiopáticas, que es todavía hoy por hoy la que más nos parece la causa más importante. ¿Cuántas de estas causas idiopáticas serán genéticas? Muchas, que no conocemos todavía. ¿Cuántas de esas causas idiopáticas serán autoinmunes? Pues alguna, que todavía no dominamos. Caramba, ¿por qué la mujer tiene 3, 4 veces más enfermedades autoinmunes que el hombre? La tiroiditis de Hashimoto es que es tremendamente frecuente en la mujer versus el hombre. La artritis reumatoide, todas las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que tiene la mujer para que sean las enfermedades autoinmunes una enfermedad de género? Entonces, al final, ¿son las hormonas? Pues yo creo que no. Yo creo que son los genes, que todavía no hemos llegado a ello. Yo creo que la mujer tiene más enfermedad autoinmune porque hasta las enfermedades autoinmunes están regidas por la genética. Después tenemos ese 20% que vemos aquí arriba de causas genéticas y familiares. Luego esto sí que es totalmente de los genetistas y que esto es lo que debemos de desarrollar más. Esto debemos de pelear por esto, este 20%, tenemos que conocerlo más, tenemos que dominarlo, tenemos que tener bases de genes, tenemos que trabajar juntos en este campo, que yo creo que es uno de los temas de futuro, ¿verdad? Un 10% de enfermedades autoinmunes. Esto nos abre ya y nos dice que a toda mujer joven que tenga una enfermedad autoinmune, ayer tuve yo una chica que ya lleva viniendo hace mucho tiempo de Córdoba con su madre, que tiene una artritis reumatoide. Pues a esa chica la tengo que sacar óvulos. A esta chica la tengo que conservar óvulos, tengo que hacer una criopreservación, porque puede tener pronto, debido a esta autoinmunidad, un fallo ovárico precoz. Ya me dice, chica joven con enfermedad autoinmune, o la digo que tenga hijos mañana, que tampoco está mal, o la saco óvulos y lo criopreservo para que los tenga cuando les dé la gana. Ese es un mensaje interesante de ahora. Y todas las anomalías del cromosoma X, que es lo que sabíamos de toda la vida, el síndrome de Turner, el tal, el cual, no sé qué, todas las anomalías del cromosoma X, más las añadidas de la fragilidad del cromosoma X, que tenemos que tener en cuenta y que puede ser o puede ocupar un 5%. Pero si sumáis el 20% de las causas genéticas, sumáis las anomalías del cromosoma X, causas cromosómicas y genéticas, y un porcentaje no pequeño y despreciable de las causas idiopáticas, la genética de esta entidad tiene una base tremenda, que es la razón por la que he puesto este título en este seminario en concreto. Vayamos a analizar un poquito, no mucho, hay muchísimas posibilidades de que cada enfermedad desarrollarla tremendamente. Luego aquí, por lo tanto, les doy una pincelada, pero aquel que esté interesado debe de saber que de cada una de estas enfermedades está más o menos bien estudiada en este campo. Vamos a hablar rápidamente de las causas genéticas, de las anomalías en el cromosoma X, de causas autoinmunes, de las causas conocidas. ¿A qué me refiero las causas conocidas? La quimioterapia, que quema el ovario. Ya sabéis que a todas las chicas que tienen una leucemia o un linfoma hoy por hoy, antes de la quimioterapia, les sacamos óvulos, también los criopreservamos. Evidentemente, la radioterapia son las dos grandes patologías de causas conocidas que destruimos esos ovarios, que se destruyen ese parénquima ovárico, y causas idiopáticas. Vayamos a las causas genéticas. He destacado esto, claro, es una introducción a este tema, ¿no?, en los 40-45 minutos que tengo, y por lo tanto hago un resumen, cada uno de ellos, ya que les he dicho que sería interesante discutirlo. Mutaciones del receptor de FSH, enfermedad rara en todo el mundo excepto en un país,
Finlandia. Finlandia, la verdad es que las mutaciones del receptor de FSH no son raras. Hay otras que son las mutaciones del receptor de LH, que ese sí que es raro, rarísimo, pero las hay, están descritas. Pero las mutaciones del receptor de FSH en Finlandia es una causa no rara. La galactosemia, enfermedad totalmente genética, y se han demostrado ya por lo menos mutaciones de los genes que tienen ustedes expuestos ahí. Luego, por lo tanto, posiblemente estamos en el inicio, habrá que saber mucho más de esto, pero yo creo que pronto yo creo que habrá posibilidades de hacer un screening genético sobre los genes que están más relacionados con el fallo ovárico precoz o el FOP. Anomalías de los cromosomas X. Bueno, las anomalías de los cromosomas X, evidentemente el primero, el más frecuente, y de la que yo sí que tengo experiencia, porque tengo 25 casos, que no son pocos, 26, que no son pocos, tengo sobre el síndrome de Turner, mujeres mayores, que las tengo con terapia hormonal sustitutiva, porque ahora el síndrome de Turner pues viven muchos años, y por lo tanto tengo mujeres de 45, 47, 42 años con síndrome de Turner y con terapia hormonal sustitutiva, un mundo interesante, porque la verdad es que hoy por hoy, la verdad es que no tiene nada que ver con el antes. Mosaicos, todos los mosaicismos, los que queráis, tenemos ahí que son y van acompañados pues, del fallo ovárico precoz y alteraciones o el síndrome de X frágil, sobre todo, ya sabéis que eso se determina fácilmente y que tienen que ver con el FMR1. Otro de las grandes causas que provocan o producen el fallo ovárico precoz tienen que ver con las enfermedades autoinmunes. Fijaros qué interesante es la lista de abajo que os pongo de qué enfermedades autoinmunes pueden ir o pueden coexistir con fallo ovárico precoz. La enfermedad de Addison, el síndrome poliglandular autoinmune, cualquier enfermedad en general autoinmune, como y sobre todo en concreto la más frecuente de las mujeres, que para mí es la enfermedad tiroidea autoinmune. Es decir, la cantidad de mujeres, decía un amigo mío, me vais a perdonar a las mujeres, pero ya sabéis que los ginecólogos somos muy atrevidos con las mujeres, y qué raras sois las mujeres que producís anticuerpos contra vuestro propio tiroides. Es decir, pues eso, realmente, qué cantidad de enfermedades autoinmunes hay, la mujer es tremenda. Tal es así que yo digo una cosa desde aquí, que no la he dicho hasta ahora, yo hago, y soy ginecólogo, ecografías tiroideas y determinaciones. Claro, de hormonas tiroideas siempre en mujeres que llegan a la menopausia porque la tasa de patologías es tremenda de hipotiroidismos o hipotiroidismos subclínicos o hipotiroidismos debido siempre a enfermedad autoinmune. La diabetes mellitus tipo 1, un 2%, o sea, que un 2% de mujeres diabéticas jóvenes pueden tener fallo ovárico prematuro. Entonces abre una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que no voy a poder contestar y ya lo veréis al final. Entonces yo, ante una chica de 30 años diabética, desde los 17, imaginaros, sabiendo que tiene un 2% de riesgo, que es el doble de la población normal, ¿qué hago? ¿La vigilo? Si llega a los 30 años y quedarse embarazada, le recomiendo sacar óvulos para criopreservar. ¿Tengo alguna otra prueba que me pueda decir que tiene riesgo? Pues hoy por hoy todo eso no lo podemos contestar. Entonces son preguntas ante esta alteración que no tenemos, ¿verdad? Y la miastenia gravis. Pero sobre todo, si os dais cuenta, las tres primeras son la tasa de fallo ovárico precoz, cuando aparece es importante, tan importante como para tenerlo en cuenta. La toxicidad, la quimioterapia. No os voy a decir toda esta lista de la cisplatino, de la vinplastina, de todas, del melfalán, del busulfán, de todas estas. Hay muchos quimioterápicos, como bien sabéis, la lista es enorme, aquí sigue con todos estos productos que tienen que ver con el fallo ovárico prematuro y que por lo tanto, si sabemos que lo vamos a dar aquí, esto es mucho más fácil, cuando se va a dar toda esta quimioterapia, sí, hoy por hoy todos recomendamos la extracción de óvulos para la procreación futura, siempre y cuando lo desee la mujer y no tenga el número de hijos deseado hasta ese momento. De tal manera que podríamos decir que
hay dos maneras, ¿verdad?, de hablar de las causas que producen el FOP, ¿verdad?, en las mujeres. Una sería la atresia, la destrucción acelerada de los folículos, en los cuales los defectos genéticos, las toxinas ováricas, las lesiones autoinmunes pueden hacer que se destruyan, haya una destrucción folicular anticipada y que por lo tanto la cantidad de folículos disminuye de una manera importante, las posibilidades de ovulación. Y otra es estimulaciones foliculares anormales, que ahí podríamos hablar de alteraciones genéticas, de los receptores de alteración de los receptores de gonadotropina, es decir, son dos maneras diferentes, destrucción y desarrollo folicular anormal de dos patologías. La más importante y más frecuente, sin lugar a dudas, es la destrucción acelerada folicular. Bien, pasemos entonces ya, después de una breve visión de todas las causas, que son muchas y diferentes, variadas, de la etiología y la patología, vayamos a la clínica y al diagnóstico. Lo primero que hay que decir es la llamada de atención, que son cuando va a haber un fallo ovárico prematuro o precoz, lo primero que hay son alteraciones del patrón menstrual. Evidentemente, si hay una amenorrea, porque no ha habido nunca regla, como puede ser un Turner, etcétera, pues eso está claro. Pero muchas veces no es así, la mayoría de las veces no es así, que es cuando sí que hay unas menstruaciones normales al principio y después estas menstruaciones se van alterando. ¿Cuál es la que más nos llama la atención? Cuando de repente de tener una cantidad de menstruación normal pasa a tener lo que nosotros los ginecólogos hablamos de oligomenorrea, es decir, muy poquita, muy poquita. Entonces ese sí que te está diciendo, estúdieme, por favor. Hay algunas veces, como he dicho antes, que puede haber unas ovulaciones esporádicas y de carácter intermitente. No es raro que al cabo de un par de años de un fallo ovárico precoz pueda haber un embarazo que continúe después con un fallo permanente. Es decir, que la última, que nunca ha tenido menstruaciones, pero ha tenido un embarazo al cabo de poco tiempo con una ovulación esporádica. Eso no es raro de verlo. El fallo ovárico precoz, el problema que tiene, y eso es una de las cuestiones que vamos a exponer al final de lo que tenemos que hacer para el futuro, es que no hay un patrón característico que me anticipe quién va a desarrollar un fallo ovárico precoz. Y por lo tanto es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la investigación, porque vuelvo a repetirlo y lo diré durante varias veces a lo largo de la charla, si yo supiera qué mujeres van a tener un fallo ovárico precoz o prematuro, evidentemente sacaría los óvulos y tendría una criopreservación de óvulos en todas, para que no les venga de repente el problema y tengan que ser, cuando se quieran quedar embarazadas, óvulo dadoras. Luego es un tema que sí nos preocupa y que yo creo que lo tenemos ahí ante nosotros. Sí que es cierto, como he dicho antes, que en el concepto clínico la amenorrea primaria es evidente, pero todo esto son diagnósticos tardíos. Es decir, diagnosticar a una señora que tiene un fallo ovárico prematuro porque efectivamente no tiene menstruación y tiene la FSH elevada repetidamente y encima tiene síntomas, pues evidentemente es facilísimo hacer un diagnóstico precoz cuando ya ha padecido. Pero la pregunta nuestra, la inquietud, es anticiparnos y para ello, como he dicho antes, cuando existan otras enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, tenerlo todo previsto, tenerlo todo preparado y posiblemente anticipémonos a lo que puede pasar irremediablemente. ¿Qué técnicas o qué posibilidades tenemos? No voy a hablar de las genéticas, porque eso yo lo he visto al principio y sí que diré que efectivamente habrá que hacer, hay algo que hacer, pero sí que es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente porque igual que tenemos el examen físico, las pruebas de laboratorio y la ecografía y la densitometría y la no sé qué para hacer diagnósticos,
posiblemente tendremos que en un futuro próximo añadirle alguna prueba genética más. La anamnesis, pues muy bien, siempre la historia clínica es tremendamente importante. Hay que preguntar si tiene alguna enfermedad que nos oriente al que era lógico que tuviera ese fallo ovárico precoz. Posiblemente es importante porque en algunos casos pasa con una relación, ya sabéis que no existen ovulaciones y que pueden acelerar la alteración en las anoréxicas nerviosas y en las mujeres muy delgadas, la galactorrea, androgenismos y una historia familiar, ¿por qué no? Eso es uno de los campos también apasionantes, ¿verdad? La historia familiar podríamos hablar de fragilidad del cromosoma X, pero también de cualquier proceso genético que todavía no conozcamos bien que esté provocando un aumento del riesgo de amenorrea primaria. Yo, por ejemplo, recuerde sobre todo el caso más llamativo que tengo 3 hermanas con menopausia precoz, en que no hay alteración del síndrome, no hay un síndrome de fragilidad del cromosoma X. Luego, no sé por qué, pero seguro que es genético, por qué tienen las 3 hermanas. La madre no tuvo la menopausia precoz y de la abuela no lo saben, porque por aquel tiempo no se hablaba. De tal manera que te quedas un poco, que sabes que hay un campo, ¿no?, que tenemos que seguir adelante. El examen físico, siempre va dirigido a patologías que pensamos que puedan estar relacionados. Evidentemente, la mayoría de los síndromes de Turner los diagnostican nada más pasar por la puerta, ¿no? Al entrar, pues ya las ves o cuando las miras, pero también puede ser interesante la ptosis palpebral, o cuando exploras y dice, tiene un bocio y puede tener un hipotiroidismo subclínico que ha hecho que aumente el tiroides y por lo tanto puede tener una enfermedad autoinmune, el vitíligo, cuando tiene una atrofia vaginal, porque una chica joven tiene una atrofia vaginal, porque existe de alguna manera un hipoestronismo, ¿no? Entonces, a no ser que tenga una alergia local, que puede ser también. Entonces, realmente la clínica te tiene que también ayudar un poquito de si existe sobre todo o una enfermedad de las que hemos descrito o un hipogonadismo, es decir, una disminución de estrógenos a esta edad. Y después el laboratorio. El laboratorio han cambiado mucho las cosas. Los estudios específicos para enfermedades como la hormona las enfermedades tiroideas están bien claros y además se pueden pedir anticuerpos antitiroideos y se pueden también pedir anticuerpos circulantes, etcétera. Y las hormonas de siempre, el estradiol bajo, la FSH alta, todo eso lo tenemos claro, pero quizá aquí hay 2 grandes, para un problema de prolactina, por la prolactina evidentemente, pero aquí hay 2 grandes hormonas que por hoy son la inhibina B y la antimulleriana, que han cogido mucho poder. Y de estas hay que hablarlo, porque antes no se determinaban tanto, y en cambio hoy por hoy, sobre todo la antimulleriana, es una herramienta tremendamente interesante. Esa mujer que te viene con 34 años, y olvidaros ahora del fallo ovárico precoz, y que te dice, oiga, yo quiero saber cuál es mi reserva folicular. ¿Yo tengo folículos todavía o no? ¿Me puedo esperar un par de añitos que me han dado un puesto de trabajo ahora que tengo que viajar mucho y decirle a mi pareja, espérate? Es difícil, tú solo le puedes contestar de una manera, si tiene una buena reserva folicular o no, y eso es haciéndole una hormona antimulleriana. Entonces, si da por encima de 1, lo veréis, y dices, pues parece que vas bien, o si da por debajo de 1, dices, no vas tan bien, deja el puesto de trabajo y quédate embarazada, o sométete al riesgo, o sácate óvulos y congélalos. Y esto está siendo una realidad en todas nuestras consultas, ¿eh? Esto está siendo una realidad que ha cambiado un poco el panorama. Y la genética, que es más que nunca aquí, es una apuesta que tenemos que hacer todos nosotros. Deberíamos de tener algo, algo genético para hacer y meterlo aquí en este grupo. Que no existe. Solo puedo hacer el cariotipo, que lo hago. Pues ya me gustaría también hacer todo lo que hay relacionado con todos los genes relacionados con el fallo ovárico precoz. Luego, por lo tanto, pues mira, es un desafío que tenemos todos y que mejor que decirlo aquí en esta aula.
La inhibina B. La inhibina B cada vez ha tomado más fuerza, ya no es tan rara, ya lo determinamos en todos los sitios, quiere decir que antes era como algo especial. La inhibina, la producción, lo que hace es inhibir la producción de FSH, hay una relación directa, es un feedback con la FSH y con la gonadotropin releasing hormone, se produce en las células de la granulosa, también hay una pequeña producción en la placenta y en la hipófisis, alcanza su máximo justamente en la ovulación y un poquito antes de la ovulación, y sus niveles, que es lo importante, fíjense en el tercer párrafo de aquí, que sus niveles reflejan la potencialidad del ovario para el crecimiento folicular. En algún sí que es la reserva ovárica, pero la reserva ovárica está más relacionada con la antimulleriana. Esto es más sobre la capacidad de desarrollar un buen folículo. Para las unidades de reproducción es fundamental saber si cuando van a estimular ese folículo se va a desarrollar bien, ¿no? Y vamos a tener óvulos. Y sospechar que la cosa no va bien cuando las cifras están por debajo de 45 picogramos por mililitro. Fijaros que es esta la relación. Normalmente una mujer con folículos, fijaros a la izquierda, con folículos suficientes, crea una cantidad de inhibina suficiente para, bueno, controlar la FSH y la estimulación. Cuando hay pocos folículos y cuando se van a desarrollar mal, la inhibina está más escasa y la FSH aumenta. Tal es así que, por ejemplo, creemos que una mutación de uno de los genes, el INHA, es el responsable de producir poca inhibina y de hacer que los folículos, por lo tanto, no crezcan, y bueno, hay enfermedades relacionadas, por lo tanto, con este juego de los dos. Pero sin lugar a dudas, la hormona más importante, y esta es quizá más protagonista todavía que la inhibina, es la antimulleriana, que se produce en las células de la granulosa también, pero en los folículos preantrales y antrales, es decir, cuando todavía no se han desarrollado. Aquí no sabemos si van a tener un buen desarrollo, eso sería la inhibina B. Aquí sabemos la cantidad de folículos que tiene una mujer, de menos de 6 milímetros. Entonces, si está por encima de 1, sí le puedo decir a esa chica de 34 años, oye, que sí, que vas bien. O esto me puede advertir de una mujer que estoy preocupado, de esta mujer, de esta que vi ayer, de esta chica joven que tiene artritis reumática. Pues bueno, me puede decir, y se lo he hecho ya una vez, que además tenía 1 y pico, 1,5, que estaba muy bien, que bueno, que tiene la cantidad suficiente. Pero si me dice que tiene 0,3, 0,5, 0,6, digo, oye, que esto está yendo mal. Todavía posiblemente tenemos oportunidad de sacar óvulos suficientes para una criopreservación. Es decir, ahora sí tenemos esta hormona que nos advierte. Me gusta porque por lo menos hasta hace poco tiempo no teníamos ni siquiera esto y por lo tanto íbamos un poco con dificultades en este campo. Hoy por hoy, bueno, podemos dar un pronóstico de la reserva folicular de una mujer. Yo creo que es un adelanto importante. ¿Y la imagen? ¿Para qué nos sirve la imagen? Evidentemente la imagen sirve para dos cosas. Una es para ver el ovario y otra, que lo tenéis aquí, para ver los ovarios, y si hay alguna patología en el ovario, cómo están los ovarios. También vemos ante un ciclo normal si tiene folículos, 1, 2, 3, que están creciendo en la cantidad y el tamaño suficiente, más de 20 milímetros. Veríamos si yo tengo una chica que la pesco antes de la ovulación con 20 milímetros de un folículo o dos, pues quiere decir que está yendo bien. Es decir, no cabe la menor duda que la imagen es importante. Y después, para la famosa densitometría ósea. El hueso sería como la hemoglobina glicosilada en la diabetes. Te dice qué cantidad de estrógenos ha tenido esa mujer durante un tiempo. Es como un denominador común. Si de repente una chica de 33 años que tendría que estar bien de hueso, pero que ha tenido alteraciones en la regla, tiene la densidad mineral ósea baja, quiere decir que el nivel estrogénico
además de la herencia, el nivel estrógeno que ha tenido es escaso. Luego, por lo tanto, sí que me dice qué es lo que está pasando y si, bueno, si ya está por debajo de umbrales patológicos. De tal manera, ¿qué es lo que exigimos hoy por hoy, para resumir esta parte del diagnóstico? ¿Qué es lo que exigimos a una persona con fallo ovárico precoz? Bueno, lo primero, que si te viene con amenorrea, es no vaya a estar embarazada. Ya sabéis que los ginecólogos estamos obsesionados siempre con el embarazo y lo primero que hay que hacer es que a ver si está embarazada. Oiga, que no me baja la regla, y decir, pues ha tenido suerte usted que porque está embarazada. La prolactina, hay que sacarla, es muy fácil. 2 valores de FSH para hacer el diagnóstico y que te tienen que dar con una diferencia al menos de un mes más por encima de 40 unidades internacionales mililitro. Hacemos la inhibina B y la antimuleriana para saber la cantidad de reserva y cómo van a responder esos folículos, las dos cosas. Sí que nos gusta hacer un cariotipo y descartar la presencia de, primero ver qué cariotipo tiene, si tiene X0 o hay algún cromosoma ahí, y desde luego el gen FMR1, que ese es el que sí que está totalmente demostrado. Luego ya lo pedimos, por lo tanto es interesante saber si se pudiera pedir algo más, ¿no? Y después evaluar pues una serie de enfermedades que están relacionadas autoinmunes con todo este campo, ¿no? Que desde las hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, etc. Este sería en esta diapositiva todo lo que os he comentado de lo que habría que pedir en un fallo ovárico prematuro. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una enfermedad banal, tiene consecuencias, y consecuencias importantes, que brevemente las voy a exponer, pero tiene consecuencias importantes. Lo primero que hay que decir es que sí se ha demostrado que hay mayor morbimortalidad en las mujeres con menopausia precoz o con fallo ovárico prematuro si no son tratadas. Hay más morbimortalidad. Por lo tanto, estamos hablando en este caso de que sí tenemos que aplicarnos y hacer las cosas bien. En segundo lugar, siempre se ha dicho que hay un mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Los estrógenos, cuando se tienen, hacen una cosa estupenda en las mujeres, que es aumentar las metaloproteasas en el endotelio vascular. Son unas pequeñas proteínas que lo que hacen es limpiar del LDL oxidado, del colesterol malo, cuando se pega en la pared, que es de donde se forma la placa de ateroma, pues las metaloproteasas lo que hacen es limpiarlo y quitarlo. Luego, estupendo. Al bajar la cantidad de estrógenos, disminuyen las metaloproteasas y el LDL oxidado se puede acumular. Luego, dicho de otra manera, hoy sabemos que la disminución de estrógenos provoca un aumento del riesgo cardiovascular debido al aumento de aterosclerosis. Dicho esto, pues bueno, ya simplemente te están diciendo morbimortalidad aumentada, mayor riesgo cardiovascular. Oiga, todas las menopáusicas precoces y todas las mujeres con fallo ovárico precoz deben de ser tratadas para evitar estos riesgos. Pues evidentemente sí. Otro de los problemas, ya os he dicho, y está totalmente demostrado, es que la bajada de estrógenos, cuando es en la menopausia, pero si es antes, con más motivo, va a provocar una pérdida de masa ósea y por lo tanto riesgo mayor y anticipado de osteoporosis, que es equivalente a un aumento del riesgo de fracturas. Y fijaros que los datos que ya hay de diferentes autores nos dicen que la mujer con menopausia precoz o con fallo ovárico prematuro tiene aproximadamente un 50% más veces de tener una fractura osteoporótica. Con más razón nos están diciendo, oiga, estas mujeres hay que tratarlas, no la puede dejar usted sin tratamiento por un fallo ovárico precoz o menopausia precoz. Y la tercera, evidentemente, la bajada de estrógenos en una mujer joven le va a hacer que no tenga hijos y por lo tanto, si no ha tenido el número de hijos, ya hemos hablado repetidamente, el riesgo de esa infertilidad no deseada y todo lo que se relaciona con síntomas de sofocos
atrofia vaginal y por lo tanto dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia y todo lo que conlleva la sexualidad. ¿A quién le gusta ser menopáusica a los 35 años? Pues evidentemente a nadie, y sobre todo con esas consecuencias. Y tener una atrofia vaginal a los 37 o 38 pues es totalmente frustrante, ¿verdad? Esa sequedad vaginal, esa dispareunia, ese aumento de las infecciones, las vaginitis atróficas, etcétera, etcétera, pues como comprenderéis está a la orden del día. Y eso nos obliga con más a tratarlas. De tal manera que vamos ya a la última parte de la charla, que es, pues hay que tratarlas, pues sí que hay que tratarlas, sí, sí y sí. ¿Y es obligatorio? Sí, sí y sí. ¿Con qué? Hombre, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Evidentemente todos nada más oír esto, la menopausia precoz, estamos pensando en lo que sí que es la terapia hormonal, que es el gold estándar y que debe de ser. Hay muy pocas contraindicaciones para dar terapia hormonal. Tendría que coincidir una mujer con menopausia precoz, cáncer de mama, que entonces puede ser una contestación para decir qué es lo que hacemos en estas mujeres, puede ser. Podría ser algún cáncer de ovario hormonodependiente, no la mayoría, el hormonodependiente es un 1%. Y en estos casos, ¿qué hacemos? Pues en estos casos no damos terapia hormonal sustitutiva, damos dos cosas. Para los sofocos, si los tiene, damos inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos de toda la vida, no como antidepresivos, sino porque los sofocos se producen porque los estrógenos baja la serotonina y noradrenalina, que son los responsables de mantener el centro de la termorregulación. Entonces, si yo aumento los estrógenos, mejora la serotonina y noradrenalina y se aumenta el umbral de la termorregulación, la zona de la termorregulación. Pero si yo doy y aumento la serotonina y noradrenalina, también. Es decir, que hoy por hoy, todavía en España no, pero en Estados Unidos existe la paroxetina a mitad de dosis, la normal es dar 20 miligramos, pues a 10 miligramos para los sofocos. Y es lo que se da en la mujer con cáncer de mama o es lo que se da en la mujer con cáncer de ovario hormonodependiente. Y por la vagina, hoy por hoy damos para la vulva una cosa que es epitelio, que son cremas con factores de crecimiento, que mejora mucho la vulva, es antienvejecimiento vulvar, y para la vagina, hidratantes vaginales. Ninguno son hormonales y mejoran mucho la vulva y la vagina. Es decir, sí tenemos capacidad de tratar a las mujeres que no puedan tomar terapia hormonal sustitutiva. Pero la terapia hormonal sustitutiva sirve para el 99% restante, que eso es el gold estándar. ¿Andrógenos se pueden dar? Sí. En las mujeres que se quejen de baja libido, de tener una disfunción sexual relacionada con la apetencia sexual, se les puede dar andrógenos y mejoran, totalmente demostrado. Luego sí, una baja dosis de andrógenos se les podría añadir. Una chica joven de 37 que tiene poco deseo sexual y tiene una pareja activa y joven, pues evidentemente es un tema serio a tratar. En algunas ocasiones, si la salud ósea tiene una bajada importante de masa ósea y necesita terapia hormonal y no es suficiente, se le puede añadir un bifosfonato. Está demostrado, está totalmente comprobado. Yo sí les doy a muchas de ellas terapia hormonal más un bifosfonato. Y la infertilidad, que la idea es, que ahora lo veremos, o si hemos tenido suerte y las hemos hecho o conservado alguno de sus óvulos por crioconservación, es fenomenal, y si no, tiene que ser con óvulos de dadora. De tal manera que los estrógenos, la terapia hormonal, unas pinceladas, es el gold estándar, es lo que hay que dar. Evidentemente, si es un síndrome de Turner, lo doy desde que tiene 13 años hasta los 50. Sí, le doy desde los 13 años hasta los 50 la terapia hormonal. Sí, claro que lo doy. Y están francamente bien. Entonces, en la
que necesito empezar prepuber, la tengo que inducir todos los caracteres sexuales secundarios y mantenerlos. Pues claro que lo hago. En la que no es prepuber y tiene 35, 40 años, 28, la terapia le va a mejorar de una manera escandalosa los síntomas, le va a dejar exactamente igual y le va a prevenir todas las consecuencias a largo plazo y encima la voy a dejar preparada para cuando quiera quedarse embarazada, con sus óvulos o con los de dadora, se pueda quedar embarazada. Luego, no hay duda. Todo lo que se ha hablado mal de la terapia hormonal sustitutiva, primero, que ya lo hemos criticado, eso porque vuelve la terapia hormonal, ha habido grasos y importantes errores en cuanto a la terapia hormonal sustitutiva, pero siempre y nunca, nunca se han referido a la mujer con menopausia precoz o con fallo ovárico precoz, se ha referido a la mujer de más de 50 años. Luego, por obligación, cualquier mujer con fallo ovárico prematuro debe de recibir terapia hormonal sustitutiva hasta los 50 años. Nunca se ha metido con ese grupo. Siempre que ha habido discusiones con la terapia hormonal, nos referimos a la mayor de 50 años, y ahí podemos discutir mucho. Pero nadie nunca ha discutido. ¿Qué es lo que pasa? Te mandan el mensaje en el periódico, la terapia hormonal sustitutiva es mala y produce cáncer, pero refiriéndose a la mujer posmenopáusica, que además ese trabajo fue en mujeres con una edad media de 63 años, no tiene absolutamente nada que ver con las que tienen 38. Es decir, eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en el mundo en los últimos 12 años, que aquel mensaje del famoso estudio Women's Health Initiative en el 2002 eran en mujeres de una edad media de 61 años y siempre por encima de los 50. No era la menopausia prematura. En esa sigue siendo obligatorio tratarla. Luego, que sepáis que esto es un mensaje tremendamente importante. La ruta, hoy sabemos mucho más. Ese estudio fue... ¿Por qué hablamos de eso? El estudio más caro del mundo, de la historia, de todo tipo de productos oncológicos, no oncológicos, del corazón, del SIDA, ha sido el de terapia hormonal en el 2002. Ha sido el estudio famoso WHI, Women's Health Initiative, ha sido el estudio más caro, soportado por el gobierno norteamericano, y que por eso ha sido tan importante, ¿no? Entonces ahí hemos aprendido muchísimo. Hubo muchos errores, pero también hemos aprendido muchísimo. Y hemos aprendido que, por ejemplo, la vía transdérmica, el gel, los parches, es mejor que la vía oral, que hay progesteronas o progestágenos que hay que dar en la mujer que tiene útero, que hay gestágenos mejores que otros. Luego hemos aprendido muchísimo y todo eso es lo que hay que hacer. Hay que dar progestágenos si hay útero, hay que intentar la mínima dosis de progesterona porque el estrógeno no aumenta el cáncer de mama. El que se ha demostrado que aumenta el cáncer de mama a un pequeño riesgo es el gestágeno, por eso hay que buscar el gestágeno. Bueno, hoy por hoy sabemos mucho más y han dejado bien claro el trayecto, pero vuelvo a repetir, la mujer con menopausia precoz debe de recibir tratamiento obligatoriamente hasta los 50 años. Y este es el concepto. ¿Y cuándo hay que empezar? Lo antes posible. La diagnostico, ya empieza a tener síntomas, pues la tengo que tratar con terapia hormonal sustitutiva. Lo antes que pueda tengo que comenzar. Oiga, y si dice usted que no es permanente, ¿cómo saber cómo están sus ovarios? Pues descansando. Le quito la terapia hormonal y en 3 meses veo qué pasa. Oiga, que vuelvo a estar fatal con sofocos o no, ahora ya estoy un poco mejor. A lo mejor se ha puesto otra vez a funcionar ese ovario. Luego, de vez en cuando, si la mujer quiere saberlo, me parece muy bien hacer lo que se llaman vacaciones terapéuticas durante 3 meses y comprobar cómo está. Es cierto que he puesto aquí rápidamente unas cosas que se hizo una cosa muy divertida. En un congreso norteamericano de ginecología y obstetricia, a todos los que entrábamos al congreso nos dieron una hoja para decirnos cómo tratábamos a las mujeres con fallo ovárico precoz. Y fijaros que casi todos tratábamos a las mujeres, el 94% de los ginecólogos tratábamos al fallo ovárico precoz, pero que la mayoría dan anticonceptivos. Y aquí en España, la mayoría de los ginecólogos al fallo ovárico prematuro le dan anticonceptivos. No está mal. No hay estudios diciendo que es mejor la terapia hormonal o los anticonceptivos. Si la mujer no quiere para nada quedarse embarazada,
daríamos anticonceptivos, porque sirve como tratamiento sustitutivo. Pero si desea saber si funcionan sus ovarios o no, y más fisiológico, y yo lo prefiero, daríamos terapia hormonal sustitutiva normal y corriente, porque no inhibe la ovulación. Entonces así veo qué pasa en el ovario, y si vuelve a tener un folículo, entonces veo si esos ovarios todavía están dando algún juego o no, y encima estamos dando una cosa menos agresiva. Luego, bueno, las dos son válidas, no se ha demostrado que sea una mejor que otra. Es más fisiológica la terapia hormonal sustitutiva, es decir, el estradiol, que el etinilestradiol, que es la de los anticonceptivos, que es mucho más potente, pero existen posibilidades hoy por hoy de tratarlas con las dos, sobre todo si la mujer no quiere quedarse embarazada y nosotros no se lo podemos prometer. ¿Hay otras cosas que damos? Sí, claro, estas mujeres posiblemente necesiten más calcio o más ingesta de lácteos y vitamina D si no están con una buena exposición al sol, y desde luego fundamental que sigan manteniendo el ejercicio físico. Y viene el mundo de la infertilidad, que es uno de nuestros grandes temas, que es la criopreservación o la donación de óvulos, si hemos llegado tarde, que eso hay que tenerlo hoy por hoy en cuenta, como lo hemos dicho repetidamente. Fijaros un tema, esta diapositiva es muy bonita. Fijaros aquí arriba. Si a una mujer la hemos quitado sus propios óvulos y hemos hecho criopreservación, es mucho más fácil que se quede embarazada que si es con óvulos de dadora, que es la columna de abajo. Es decir, la criopreservación de óvulos se presenta como un camino sí o sí de presente y de futuro. Y la tenemos que tener puesta en nuestra cabeza. Hace 2 meses nos reunimos la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para mandar un mensaje muy importante, que todos los ginecólogos, a las chicas por encima de 33 años y sin hijos, tenemos que decirle que no eres una niña, que no lo eres, que tus ovarios son los mismos que tu bisabuela con 33 años. Tú mentalmente te creerás una niña, pero los ovarios tienen 33 años. Y a partir de los 38 esto hace así, para abajo las posibilidades. Tenlo en cuenta, prográmate tu vida, piensa y decide. Tú misma. Entonces, todo ginecólogo, hoy por hoy, que vea a una mujer de más de 33 años, sin hijos, la tiene que informar, porque están desinformadas, porque la mayoría de las chicas, y eso ha habido un estudio muy bonito en España, consideran que, bueno, que a los 45 años pueden tener hijos y que no hay ningún problema. Que hayan conocido a una que se ha quedado embarazada, ya creen que es que se pueden quedar todas a los 45 años embarazadas. Luego este mensaje es un mensaje de hoy por hoy, muy actualizado y muy que tenemos que tener. ¿Cuáles son? Y voy a acabar ya, solo faltan 2 diapositivas, esta y otra, es los retos que tenemos. ¿Dónde no dominamos el tema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera, y la más importante para mí, es poder predecir las mujeres que van a tener fallo ovárico precoz para hacer la criopreservación. Entonces, yo creo que eso va a tener que ser un mundo entre la historia clínica, el estar atentos y la genética, desde luego. La genética aquí va a tener que jugar una importante labor. Y después, desde un punto de vista práctico, nuestro hormonal, bueno, deberíamos de saber cuál es la mejor, que todavía no lo sabemos, manera de tratar a la mujer con fallo ovárico precoz. Es decir, ¿será la terapia hormonal de una manera, de otra? ¿Cuál es el régimen? ¿Cuánto tiempo? Hoy por hoy sabemos que los 50 años es obligatorio, pero no sabemos realmente, no hay datos que haya comparativos entre un grupo grande de mujeres con terapia y sin terapia. Luego, por lo tanto, todavía hay un margen ahí importante y, por lo tanto, esa diferencia que hay entre lo que hemos conseguido en estas mujeres con lo que se consigue con el tratamiento hormonal de la menopausia natural. Luego, realmente todavía hay muchas preguntas. Es un campo que, siendo tan importante y tan trascendente, todavía tiene que ser muy analizado, muy estudiado y seguir investigando en este foro. Y yo creo que con esto he acabado y muchas gracias. Muy bien,
gracias, Santi, por esta didáctica charla que nos has dado. No sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, pues mientras se lo van pensando, te hago una yo. O sea, el síndrome de X frágil es muy frecuente, es el retraso mental más frecuente que existe, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de mujeres portadoras del síndrome de X frágil van a hacer un fallo ovárico? Bueno, todas. No, las portadoras no, ¿eh? No, las portadoras no, las que lo padecen sí. Las portadoras no, las portadoras aproximadamente es entre un 40 y un 60%, muy alto. O sea que sí que debería ser un screening importante. Bueno, no, 40-60%. Sí, no, lo digo porque en familias X frágil realmente pues hay bastantes, ¿no? Pues es uno de los temas. Y familias, y dentro de las familias pues obviamente hay una gran cantidad de mujeres, ¿no? Pues que yo sepa, el 40-60% en el estudio que yo creo que fue el 2011, que estuve analizando el otro día para preparar todo esto. Enhorabuena con la exposición. Quería dos preguntas. En relación con las anomalías cromosómicas, translocaciones de Lily con autosoma también es bastante frecuente, dentro de un porcentaje. Y también muchas de esas translocaciones sí que están relacionadas con el... Con un fallo ovárico precoz, sí, totalmente. No todas, sí, hay una gran gama. Sí, bueno, otra cosa es, por eso es obligatorio hacer un cariotipo. Entonces, estas mujeres, y si se detecta realmente alguna translocación, pues se puede plantear. Pero tú sabes lo que pasa en este campo, que no es... A ver, que lo que no se ha hecho ha sido ese pool de estudio que hay que hacer para decir cuáles sí, cuáles no. Hay un vacío tremendo. Vacío tremendo porque no se lo ha considerado... A ver, el fallo ovárico precoz y el concepto de menopausia precoz no se lo ha considerado seriamente nunca. Se considera, qué tontería, si no es importante. Entonces yo creo que efectivamente eso es lo que hemos estado hablando durante toda esta mañana, que realmente un estudio más pormenorizado de todas las alteraciones, por una parte cromosómicas y genéticas, que está tan de moda en estos momentos, sería para mí como muy importante. Yo solo puedo hacer, cuando tengo la sospecha, hago un cariotipo y ya está. O sea, me limito como clínico a un campo muy triste, porque muchas veces cuando ya lo sospecho ya es que es tarde. Y otra pregunta con respecto a la hormona antimuleriana, los valores, ¿se sabe si esa variabilidad de los valores depende de algún tipo de mutación en el gen o los genes implicados? No se sabe, no. Parece que no. No tiene una aplicación. No, porque estos se producen en las células de la granulosa y además de los folículos parenterales y parece que no tienen ninguna alteración. Que sería tremendamente importante. Como celíaca y paciente oncológica con 34 años, me ha sorprendido más lo primero. ¿Qué relación tiene la celiaquía con una menopausia precoz? Es una enfermedad autoinmune. Y ¿Los genes, algo genético puede ser? Exacto. Lo desconocía. Sí, bueno, es que esto lo estamos conociendo ahora. Es decir, ten en cuenta que esto que hemos puesto hoy está en pleno desarrollo. Todo lo que hemos hablado, vamos a ver, hoy se limita a que tienes un fallo ovárico precoz, te doy un anticonceptivo, terapia hormonal y punto. Y la investigación de anticiparnos, por ejemplo, al conocimiento de lo que te puede pasar en un futuro si tienes alguna enfermedad inmunológica o genética, en este caso, pues sería fundamental. Entonces sí que está, lo que sí sabemos hoy por hoy son tasas, y por eso sabemos que hay tasas y porcentajes de riesgo de tener fallo ovárico precoz teniendo una enfermedad como la celiaquía. Entonces ese es un campo. Y también, por ejemplo, ese miedo a la terapia hormonal sustitutiva que dices tú, si eres una paciente oncológica, miedo a la terapia hormonal sustitutiva, tú tienes la obligación de tomar terapia hormonal sustitutiva hasta que tengas 50 años. Y eso sería una necesidad. Y en cambio,
bueno, a la menor, cuando ya tienes 40 y tantos, el ginecólogo te dirá, bueno, ya llevas muchos años, ya tienes 44. Te dice, bueno, oiga, 44 no son 50. Entonces, eso es otro de los conceptos, pues se tiene mucho miedo cuando yo tengo miedo de no dar hormonas, no de darlas. Santi, en la criopreservación de óvulos hay estudios ya prospectivos luego de totalmente normal, sí. Seguridad y tasa. 100%. La criopreservación de óvulos es un tema que yo creo que deberían de conocer, sobre todo todas las mujeres jóvenes, porque es un tema de rabiosa actualidad y que nosotros los ginecólogos ya hemos entendido que tenemos la obligación de informar y que entendemos que una mujer hoy por hoy en la vida, sabiendo que tiene una seguridad al 100%, que no va a tener ningún riesgo, y además hay análisis ya de hijos con 20 años, o sea, con un desarrollo intelectual completamente normal a lo largo de todos los años, en el que es una posibilidad real que existen y que la tienen que tomar, que es cierto lo que está pasando hoy por hoy, que una chica de 34 años pues no tiene el momento ni el deseo de quedarse embarazada y no tiene claro si lo va a tener dentro de 2 o 3 años y que entonces lo que hacen es preservárselo. Puedo contar una anécdota. Las ginecólogas españolas de 34 años que no tienen hijos, la mayoría se han hecho criopreservación, porque saben que es la realidad. Y en las mujeres que han tenido antecedentes de cáncer, por ejemplo de ovario o cualquier otro hormonodependiente, ¿aconsejas tratamiento hormonal sustitutivo? En las mujeres que se les hace una cirugía de reducción de riesgo por ser portadoras del BRCA, por ejemplo, sí que lo aconsejas también. Sí. ¿Y siempre asociado a la progesterona? No. El cáncer genético, y esto una de las cosas que mejor se demostró en el estudio White. Estudio White, este famoso, que tuvo más de 100.000 mujeres, que decir que es un estudio sin duda, es que la terapia hormonal no tiene ninguna relación con el cáncer, ni genético, ni con la enfermedad benigna de la mama, la mastopatía fibroquística. De tal manera que él mismo puede tener un riesgo de cáncer, pero hormonal, y sobre todo debido a la progesterona, ya que los estrógenos solo no aumentaron el cáncer de mama, solo aumentó el estrógeno con la progesterona, y en concreto una progesterona, el acetato de medroxiprogesterona. Por eso lo hemos erradicado y ahora damos otro tipo de progestágeno. De tal manera que el progestágeno sí. Y es un cáncer hormonodependiente, que es un cáncer muy diferenciado, un poco agresivo, y de tal manera que lo que se ha demostrado es que la terapia hormonal sustitutiva nunca aumenta la mortalidad por cáncer de mama. Aumenta el número de cánceres, pero no la mortalidad. ¿Por qué? Porque los cánceres que aumentan, que son hormonodependientes, son diferenciados y fáciles o más fáciles de curar. Son los que directamente los de mejor pronóstico. Exacto. Sí que es verdad que el BRCA1 se asocia al triple negativo, que también sabemos que a veces hay triple negativo, pero otras veces no. Sí, pero sí se sabe por el White que realmente no interfiere. O sea, la mujer con BRCA1 y BRCA2 no tiene contraindicación de terapia hormonal sustitutiva. Sí, bueno, eso tenía entendido. Al hilo de lo que has comentado de la pregunta esta de los BRCAs, una mujer BRCA1 y BRCA2 tiene una probabilidad muy elevada de desarrollar un cáncer de ovario. ¿A estas mujeres se les está diciendo lo de la criopreservación de óvulos como una medida preventiva? Sí. Lo que pasa es que no hay tantas, porque normalmente el BRCA1 y el BRCA2 lo hacemos en mujeres con el número de hijos deseados ya, y por lo tanto y mayores de 35 años. Entonces la mayoría de ellas, por lo tanto, no lo necesitan. Pero aquella que por cualquier razón ha deseado hacérselo, sí que le sacamos los óvulos, porque le recomendamos, si es positivo, cuando es positivo, le sacamos los óvulos y le recomendamos quitarse los ovarios, claro. Sí, la criopreservación está siendo mucho más frecuente de lo que creemos. Está siendo una consulta muy normal, en patologías casi obligado, y en no patologías también. Es decir, está siendo una indicación social tremendamente importante, y la aceptamos como indicación social. O
comprendemos que la mujer tiene el derecho de quedarse embarazada cuando le dé la gana y como le dé la gana, y que no tengo por qué, que yo llego y yo la fastidio y le digo, oiga, que no es una niña, que tiene 34 y que no es una niña, pero ella está en un momento dado en el que querrá tener el hijo cuando le dé la gana. Entonces, por lo menos le decimos lo que puede hacer. Entonces, sí, desde luego, aconsejamos en estos casos, en la mujer joven, que creemos que le tenemos que quitar los ovarios por cualquiera de las razones, desde luego la criopreservación, sí. Yo creo que es una obligación. Palacios, otra pregunta. Sí que es verdad que el consejo de la criopreservación de ovocitos está muy bien, que eso te lo pueden hacer teóricamente en un hospital de la Seguridad Social, pero si no, si vas a un privado, ¿exactamente en qué precio está? Porque podemos aconsejar, pero no lo hace todo el mundo. Entonces habría que hablar ya a nivel económico, ¿qué precio tiene? Recuerdo que el precio está alrededor de los 500 euros. Vale. Es pagable, como la vacuna del HPV. 500 euros. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Santi, y hasta la próxima. Gracias.